Bueno, vamos a iniciar la presentación. Para esto me gustaría primero presentarme. Yo soy consultora independiente del Centro de Política Climática Internacional, el International Climate Politics Hub. Soy facilitadora y apoyo en la participación para construir puentes entre diferentes comunidades y en nuestras conversaciones sobre cambio climático de manera positiva. Tengo aquí a mis colegas de trabajo, Paula, Pamela, que tal vez puedan encender sus cámaras para presentarse. Ahí están. Paula va a estar monitoreando la sección de preguntas y respuestas. También tenemos a Paulina Salas, que nos apoya en CLUA, y Julia y Ana Alvarado, de Diálogo Climático de Naturaleza. Todo esto lo organizamos gracias a nuestra colaboración con Groundwork y también con el ICPH, el Centro de Política Climática, y también con el apoyo de Tinta, que nos apoya con la interpretación, nuestros intérpretes en los distintos idiomas y la parte técnica. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y presentar documentos informativos sobre políticas para pueblos indígenas, comunidades locales, comunidades afrodescendientes del Centro de Política Climática Internacional. Nuestro objetivo es lograr una inteligencia en el aspecto de políticas, estableciendo prioridades. Es por eso que desarrollamos material en línea porque se pueda compartir, y esto va alrededor de las temáticas climáticas. Esto obviamente forma parte de la preparación para la COP30 en noviembre. Ahí se cubren temas como minerales de transición, inteligencia artificial, pueblos indígenas, y nos enfocamos por ahora en las negociaciones rumbo a la COP30. Y esta presentación habla más específicamente sobre el financiamiento, cómo está el contexto de financiamiento para las comunidades locales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y también cómo está el clima del financiamiento para estas temáticas a nivel más general. Vamos a hablar un poco junto con Paula sobre el trabajo que se está haciendo para establecer las prioridades de pueblos indígenas con respecto al financiamiento de camino al COP30. Vamos a hablar un poco sobre los programas y financiamientos que están disponibles, sobre todo para pueblos indígenas, comunidades locales, comunidades afrodescendientes, y finalmente vamos a hablar sobre el financiamiento específico para la COP30. Y vamos a luego finalmente tener la sección de preguntas y respuestas. Tal vez ya les resulte repetitivo, pero vale la pena mencionarlo. Hay una gran necesidad de financiamiento para el clima y la naturaleza. Y sabemos que esta necesidad es provocada por la constante contaminación y también la destrucción de la vida, que pone en peligro la vida de nuestro planeta. Es por eso que es tan importante que ya vayamos logrando esa transición tan necesaria en temas de energía, de transporte, en una mejor protección del ambiente, de una mejor transición de las industrias. Pero este gran, profundo cambio de infraestructura representa un gran desafío y representa un gran costo. Sabemos que para poder mitigar el cambio climático, el apoyo
para proteger la naturaleza y la biodiversidad son esenciales, pero ahí hay un subfinanciamiento, no hay suficientes recursos destinados a estos temas. Con respecto a los montos específicos de los que podemos hablar, para darles una mejor perspectiva, para la COP29 hubo varias negociaciones, las llamadas la NCQG, que es el objetivo para el financiamiento, y tenía como meta proporcionar 300.000 millones de dólares por año. Para este año, la COP30, ahora se habla de otro tipo de fondo que es hoja de ruta de Bakú a Belén. Para esto se determinó que esos 300.000 millones de dólares no son lo suficiente. De hecho, en la COP anterior ya se estableció que esa cantidad de 300.000 millones de dólares era irrisoria, era absurda. Y lo que ahora se estima es que haya 1,3 billones de dólares por año para el 2030. De hecho, por otro lado, hay otros expertos que mencionan que incluso ese monto no es necesario, sino que es más bien un monto de 8 billones de dólares para el 2031. Entonces, como sabemos, se trata de un monto enorme y obviamente los países por sí solos no van a poder movilizar esos montos de dinero. Sobre todo los países en vías de desarrollo no cuentan actualmente con esos recursos para lograr esta transición. Entonces, nos preguntamos cómo lograr este monto tan ambicioso y quién debe recurrir, quién debe proporcionar esos recursos. Sabemos, sin embargo, que hay muchísimo dinero en el mundo, pero sabemos también que ese dinero no se está destinando a la protección de la naturaleza y el clima. Es por eso que existe la reforma internacional de institución financiera que busca justamente lograr esta transición de destinos de los recursos que muestra el creciente monto de dinero que los bancos multilaterales podrían eh, proporcionar para objetivos de protección del medio ambiente, pero la idea es que se observe esto y que se determine cuáles son los métodos que están siendo todavía discriminatorios o que no son lo suficientemente transparentes. La idea es lograr que estos sean más alineados con los objetivos de protección del clima y la naturaleza. Este financiamiento internacional para el clima está establecido, pero no está necesariamente siendo destinado hacia pueblos indígenas, comunidades locales y comunidades afrodescendientes. Es importante que se destine recursos para que justamente sean estas comunidades que son las más afectadas, puedan aliviar un poco las dificultades que están enfrentando. Creo que en este punto es importante mencionar la diferencia entre finanza o financiamiento, perdón, y préstamos, en donde, porque un caso se destinan recursos, pero en el otro caso hay que devolver ese dinero. El uno implica deuda y el otro no. Entonces, como les decía, históricamente menos de 1% del financiamiento para el clima y la naturaleza llegan realmente a las comunidades locales y pueblos indígenas. Solo un quinto de eso va
directamente a las comunidades. Entonces se trata de una fracción muy pequeña de todos esos grandes montos de dinero. Muy a menudo estos fondos son indirectos, son a corto plazo, son impredecibles y no están alineados con las prioridades de autodeterminación. Entonces, a veces son recursos que se destinan un año, luego el otro año no. Entonces, es muy difícil que las comunidades puedan contar con con ese dinero. También me gustaría hablar hoy sobre las fuentes de financiamiento internacional existentes, especialmente las que están destinadas a los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes. Como hablábamos del monto de 300.000 millones o incluso 1,3 billones u 8 billones, se tratan de montos enormes, pero muy poco de eso va realmente destinado a estas comunidades. Se trata de una proporción bastante pequeña. Eso no quiere decir que porque sea un monto pequeño en proporción no sea un monto importante. Entonces, creo que es importante mantener un nivel de positivismo en este sentido. Es por eso que es tan importante mantener la defensa de las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales y de sus aliados. Esta, el contexto de financiamiento ha ido cambiando y creo que es muy importante mencionarlo. Y es importante entender que la tenencia de la tierra es el fundamento el cimiento del trabajo que nos ocupa durante muchísimos años. Por ejemplo, ya en Glasgow, en la COP26 en 2021, ya tenía un enfoque en el compromiso. Que se suponía que iba a dirigirse a los pueblos indígenas y creo que eso ayudó a cambiar la mentalidad, entendiendo que sin tierra y sin garantizar la tenencia de la tierra no había una solución sostenible para este problema. Y quiero también que Juan Carlos y Cintia de la Alianza Global y comunidades territoriales también se refieran a esta cuestión. Vamos a la siguiente diapositiva. Si queremos mantener ese objetivo de 1,5 grados a nuestro alcance para conectar el clima y la biodiversidad, vamos a tener que asegurarnos de que los derechos de tenencia de los pueblos indígenas están garantizados. Y esto es también lo que necesitamos para alcanzar esas cifras de cara a la COP29. Básicamente necesitamos la tenencia de tierras como un prerequisito. La segunda cuestión que me gustaría plantear es el énfasis en la financiación directa. Esto ahora ya es un punto clave a todos los niveles de la conversación. Cada vez que hay un donante que quiere pensar en financiar cualquier tipo de comunidad indígena, ya sabe que no se trata únicamente de poner a disposición el dinero, sino el cómo, cuál es el proceso mediante el cual estos dineros van a acabar en las manos de las comunidades indígenas. Y estoy seguro de que Débora también va a hablar sobre este tema en mayor profundidad. En esa fotografía pueden ver un evento del año pasado que se centraba en elevar los niveles de ambición sobre el acceso directo a la financiación para pueblos indígenas y ha sido un tema importante, como decía. La tercera cuestión que quería subrayar es el crecimiento que se ha detectado en los fondos territoriales e iniciativas lideradas por pueblos indígenas, que también estaría incluida la Alianza Global y que también está mostrando mucho crecimiento. Estos son fondos que son para y completamente destinados a estas comunidades. Si los financiadores, los donantes, quieren asegurarse de que el dinero llega a estas comunidades indígenas, entonces
trabajar con fondos territoriales es una manera fantástica de hacerlo. Tienen sus propios procesos, sus prioridades, su metodología de evaluación, están completamente alineados con las comunidades eh, que los lideran o para las que trabajan. Esto significa que hay un conocimiento, una comprensión inherente sobre cómo deben funcionar las cosas. Y yo recomiendo echar un vistazo a la plataforma Shandia para aclarar este asunto y para conocer un poco más. El cuarto ítem que yo quería también señalar es un foco creciente en la bioeconomía indígena. Aquí hablamos de eh, pueblos indígenas controlando su economía, convirtiéndose en actores. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la primera semana de negocios indígenas en Londres. Básicamente se trata de personas indígenas hablando con los financiadores directamente sobre cuál es la manera más apropiada de apoyar sus iniciativas. Y para arrojar un poco de luz a esta oscuridad que yo he descrito y en la que me quiero centrar hoy, es es decir, que las personas indígenas están ahora pasando de ser simplemente receptores de esa financiación a ser los que le dan forma, los que establecen los marcos y, es decir, tenemos a pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes que son los que están diciendo cómo y qué aspecto debe tener este panorama de financiación y están haciendo que esta financiación funcione para ellos en sus propios términos. Y esto es un cambio muy importante y muy poderoso. Del mismo modo y en esta misma línea me gustaría presentar a Débora Sánchez, que está también en primera línea de estas cuestiones y que nos va a poder aclarar un poco este vínculo entre las comunidades, la tendencia de la tierra y las iniciativas lideradas por personas indígenas, pueblos indígenas. Está también vinculada a la campaña para Naturaleza Campaign for Nature. Y Débora, cuéntanos un poquito más, por favor, sobre este enfoque que va a necesitar aclararse un poco más y que yo simplemente he mencionado. Gracias, Filipa. Estoy muy contenta de estar aquí. Eh, Estoy enviando saludos a todo el mundo desde la costa este de Honduras, donde varios pueblos indígenas tienen sus medios de vida y sus comunidades aquí. Es muy interesante ver y tener una radiografía completa que nos permita eh, ver exactamente dónde nos encontramos justo antes de la COP. Es muy importante porque sabemos que estamos viviendo en un mundo un poco distinto desde el año pasado. Ha habido varios cambios globales y simplemente para introducir y ¿no? Ver dónde estamos, cuál es la hoja de ruta que se debe seguir, cuáles son las cosas que podemos esperar, cuáles son algunos de los compromisos que están sobre la mesa y que se están negociando. Me parece muy importante porque estamos efectivamente desarrollando mucha de la agenda para que se nos permita situarnos exactamente en el momento en el que estamos viviendo actualmente. Creo que esto es algo muy bueno y también debemos recuperar cualquier otras prioridades temáticas que nos parezcan importantes, asegurándonos de que nosotros decidimos cuáles son los temas importantes y dónde debemos hacer más incidencia para el cambio. Creo que me ha gustado mucho este mensaje de el cambio de rol que están teniendo las comunidades indígenas, ¿no? Creo que hemos pasado de tener un rol más local a un sistema, a un nivel más de ecosistema y luchando contra el cambio climático desde la base, pero me parece que es importante también ahora poner en valor el rol de las comunidades indígenas para poder darle forma al panorama de la financiación. Completamente de acuerdo, Débora.
me están indicando aquí en el chat que tienen algunas dificultades para escucharte. Entonces, quizá podemos subir un poquito el volumen o acercarte para que se escuche más claramente. Quiero asegurarme ahora que todo el mundo me oye bien. Sí, se ve un poquito más alto ahora. Débora, si puedes hablar un poquito más alto porque es verdad que todavía se oye un poquito bajo o quizá un poco más cerca del micrófono. Bien, veo que ya hay gente levantando el pulgar. Uy, ahora es muchísimo mejor. Ahora mucho mejor. ¿Ahora se me oye mejor? Sí, muchísimo mejor. Perfecto. Bien, háblanos un poco, por favor, de este rol que Clarify tiene y el rol que tú misma estás desempeñando para tener esa perspectiva de género también en la financiación. Bueno. Yo creo que desde el punto de vista de Clarified, como Filipa ya ha dicho, estamos formando parte de este ecosistema de los mecanismos de financiación que están liderados por comunidades indígenas, locales y también afrodescendientes. Y ese es un rol que viene en realidad de unas coaliciones que tenemos establecidas a nivel continental. Básicamente el rol que estamos desempeñando es el de proporcionar financiación directamente a las organizaciones y a las comunidades. Por ahora, hemos empezado con una primera fase en 2022 y ahora estamos en un punto en el que realmente estamos extrayendo y aprovechando lecciones aprendidas, mejores prácticas y comunicándoselas y sensibilizando a los financiadores para que entiendan los retos y también las oportunidades de este tipo de financiación y ya recogiendo información más práctica. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es que tenemos 186 proyectos financiados hasta el momento. La mayoría, más de 100, han sido llevados a cabo por la organización, liderados por la organización. Tenemos, por supuesto, algunas prioridades sistemáticas porque tenemos también unas guías que vienen o bien del gobierno o de socios que tenemos fuera del país, pero las organizaciones, las comunidades son las que definen y determinan las prioridades y, por lo tanto, a dónde va la financiación en ese marco un poco más amplio. Este es un paso muy importante hacia adelante, porque estamos escuchando a las comunidades tomar decisiones sobre a dónde van a ir los fondos, a qué partidas se van a asignar, en qué momento y como parte también de esta conversación sobre la financiación un poco más abierta, también vemos algunas herramientas que nos están permitiendo escuchar a las organizaciones, a las comunidades para entender a qué quieren dedicar los fondos, para qué lo quieren hacer. Tenemos una página web en la que las personas pueden compartir sus ideas y convertirse en parte de nuestra carpeta de proyectos. Y otra manera en la que lo hacemos es el WhatsApp, porque sabemos que es más difícil encontrar un ordenador, una computadora en determinadas comunidades. No así con un teléfono. Y esto nos permite escuchar de las personas mediante audio, foto, vídeo sobre las ideas que quieren compartir para que podamos hacer ese ejercicio de escucha activa y que nos lleve a una co-creación de esas decisiones, una toma compartida de decisiones sobre dónde deben ir esos fondos. Creo que esto es algo que cambia el paradigma y que ahora ya podemos ser conscientes de cuáles son las necesidades de cada uno en este ecosistema. Y el trabajo se está reconociendo y está reconociendo también que las comunidades indígenas, locales, afrodescendientes saben lo que necesitan, en qué momento lo necesitan y que el apoyo que podemos nosotros proporcionar es más en el elemento técnico y siempre de acuerdo con lo que ellos quieren recibir. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que debemos dejar de ser los que vigilan las puertas de la financiación, sino y convertirnos en socios que entienden, porque escuchan lo que las comunidades necesitan y sabemos claramente cuál es nuestra parte en esas actividades, cuál es nuestro rol. Y son las organizaciones de las comunidades las que realmente saben lo que quieren hacer. Eh,
Gracias. Realmente me parece increíble cómo se está haciendo, ¿no? Estamos dirigiendo, poniendo la oreja, las antenas en las comunidades. ¿Crees que es realmente el comienzo de un cambio cultural hacia una posición más abierta para que sean ellos lo que digan, lo que necesitan? Totalmente, Filipa. Yo estuve también en el Consejo Permanente para las Comunidades Indígenas de Naciones Unidas y creo que los donantes estaban escuchando muchísimo más. Estaban allí para escuchar, para tener conversaciones con las comunidades, con los líderes en todo el mundo y pasa lo mismo también en la Semana Climática en Londres o también otros foros que hubo en Brasil en mayo. Yo creo que ya muchos de los donantes y financiadores están haciendo este ejercicio de escucha y creo que el rol que tenemos ahora es el de asegurar que traemos esa experiencia y que compartimos esa información. Ese es el rol que creo que podemos jugar en este momento. Genial. Y si le damos la vuelta a la moneda, ¿cuáles han sido las preocupaciones que están ahora sobre la mesa de cara a la COP30? Tú misma has dicho que ya estamos en un mundo muy distinto al año pasado. Eh, Vemos, por ejemplo, que la financiación de los Estados Unidos con la agencia USAID ha cambiado completamente, ha salido del Acuerdo de París también, se han retirado también financiación del sistema multilateral. Realmente me gustaría saber, por tu parte, cómo se han vivido esos retos y cuáles son las preocupaciones. Bueno, creo que todo se debe hacer de muy buena fe, pero tenemos que ser parte del proceso. Esto para mí es la principal preocupación. Podemos tener financiación, compromisos, iniciativas muy buenas, y yo estoy muy agradecida de ver que muchas de estas iniciativas realmente están implicando a las comunidades indígenas desde el principio. Esto no lo veíamos antes, pero ahora sí vemos que muchos de los compromisos que prometen financiación están implicando a las comunidades desde el principio, desde la fase más temprana. Y creo que esto es algo muy bueno. La otra cuestión que también me parece una preocupación, es que nosotros también estamos aportando desde las comunidades indígenas, diseñando mecanismos de financiación, haciendo consultas con el gobierno, desarrollando guías y orientación, pautas sobre cómo debe llegar esta financiación al terreno, hablando del acceso a las comunidades, desarrollando también iniciativas que venideras, pero nosotros estamos viendo que estamos poniendo muchos recursos en la infraestructura para indicar qué es lo que creemos que debe ocurrir en el terreno, pero ahora necesitamos eh, que la financiación fluya a través de esa infraestructura ya construida. Lo que queremos es que se vea que no tenemos capacidad para esta otra, que no se diga que no tenemos la capacidad para esta tarea. La tenemos y la hemos demostrado, pero es un proceso de aprendizaje. Nada es perfecto desde el principio. Todo lleva un proceso de aprendizaje. Y creo que hemos estado demostrando que podemos hacerlo, que tenemos ese compromiso y que, bueno, esa es la principal preocupación por mi parte, que después de todo este proceso que hemos invertido en construir, desarrollar esta infraestructura, acabemos en una COP en la que se expresan muchos compromisos, pero no se está diciendo exactamente cómo va a llegar ese dinero directamente a las infraestructuras que hemos estado desarrollando. Sí, me parece que ese es un momento muy adecuado para hablar de ese compromiso, implicarse y vamos a hablar un poquito más en detalle en la siguiente sección dedicada más a este tema. No sé si quieres añadir algo, Débora, sobre cuestiones que quizá deberían llamarnos la atención o deberían centrar nuestra atención en la COP30. Perfectamente. Creo que la COP debería centrarse en mejorar el acceso a la financiación, poner sobre la mesa esas recomendaciones que ya tenemos y las lecciones aprendidas que ya hemos recogido y
en este compromiso lo estamos afrontando con una campaña sobre la tenencia, también desde la Alianza Global de estas comunidades locales, porque sabemos que las voces de las personas que están en el terreno es lo que están pidiendo, más acceso a la financiación para poder continuar con sus actividades, que los cambios al nivel comunitario, que son tan enormes, ahora nos lleven a elevar el paso y apoyar más las comunidades. Las comunidades ya han demostrado su resiliencia, han estado luchando años y años, lo han hecho en solidaridad y ahora nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante en ese apoyo a las comunidades sobre el terreno. Completamente de acuerdo, Débora. Yo creo que obviamente se debe decir, bueno, ponga usted el dinero donde ha puesto su promesa. Y creo que las comunidades tienen las respuestas y que esas respuestas van a beneficiar a todo el mundo en todo el mundo. Así que por favor pongan el dinero donde pusieron su promesa. Bien, ¿hay algo específico, hay algún llamamiento que querrías transmitir a la gente que está asistiendo a este webinar? En relación a la financiación directa, sí, yo creo que si todo el mundo pudiera unirse a esta campaña en relación al compromiso. Esta campaña no está centrada en un solo actor, es una campaña que está eh, interpelando a los modos de vida de todo el mundo, al reconocimiento del trabajo de todo el mundo, de toda la gente que está sobre el terreno, y yo haría un llamamiento a que se unan a la campaña y que compartan sus experiencias con nosotros, porque yo creo que en el mundo en el que habitamos ahora mismo, lo mejor que podemos hacer es mostrar solidaridad, compartiendo nuestros conocimientos y quizá llegar a tener un nuevo centro o constituir un nuevo centro a través de ese intercambio. ¿Y vas a estar tú en la COP30? ¿Dónde podrán encontrarte si asisten? Bueno, nuestro plan es ir con otro colega de la iniciativa Bridgetown y yo voy a compartir ahora también en mis redes sociales los contactos, mis detalles de contacto y dónde estaré disponible. Así que esta información de contacto también la tenemos en nuestra página web y se puede acceder y pueden contactarnos para que tengamos más conversaciones y yo estaré encantada de escuchar lo que todo el mundo tiene que decir. Gracias. Gracias, Débora, por ser tan Muchas abierta y gracias, responsable. Débora. Siempre podemos hacerle preguntas después, al final de las presentaciones. Gracias a ti. Bueno, hemos compartido ya alguna información y creo que es un buen momento para tomar una pausa, pensar un poco, reflexionar. Les vamos a compartir un link a un Menti en el chat en breve para que nos compartan un poco qué es lo que esto les hace pensar, qué, qué les mantiene con esperanzas, cómo creen que podemos lograr avances. Aquí está el Menti, el link a Menti en el chat. Tal vez puedan encontrar este link más abajo que es más corto todavía. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección del webinario, que es cuáles son las rutas específicas para la financiación de PICL y AD. Me imagino que ya han escuchado hablar de los de TFFF. A partir de la COP28 ya se ha hablado de este tema y creo que se va a anunciar en la COP30. Y es un nuevo estilo de financiamiento que tiene como objetivo cómo pagar, definir cómo pagar a los países que pueden realmente preservar sus bosques
cómo se puede pagar a esos países para que los protejan. ¿Cómo lograr un modelo económico que logre eso? Sabemos que muchas comunidades pasan por una situación muy difícil al no poder preservar sus territorios. Por ejemplo, uno de los desafíos que enfrenta el gobierno de Brasil es cómo lograr un ingreso a largo plazo para la protección de sus bosques. Entonces, una de las metodologías puede ser tener una metodología de inversión. Esto quiere decir que se recolecte 25.000 millones de dólares movilizando fondos que provengan de gobiernos, de fondos filantrópicos, y también inversionistas, el mercado privado, que van a invertir en fondos de a bajo riesgo por montos de 100.000 millones de dólares, por ejemplo. Esto permite que se invierta en actividades a su vez de alto riesgo y se logre un retorno a la inversión de un más o menos 100% y se logre un pago de $4 por hectárea a países que tengan bosques tropicales. Solamente para darles un ejemplo de manera más gráfica, aquí podemos ver que aquí hay una catalización de la inversión del sector privado que luego pasa al sector, a inversiones en actividades de alto riesgo. Los intereses a su vez van de vuelta a los inversionistas y van también a financiamiento para gobiernos que quieren proteger sus bosques tropicales, que por ende esos fondos deberían ir a pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes. Y con este modelo se acordaría que al menos un 20% de ese retorno vaya destinado a los PICLIAD. Esto querría decir que habría un financiamiento de $4 por hectárea. Por los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes han sido una parte importante en cómo se ha dado forma, alineamiento para eh, esta herramienta, la TFFF. Entonces, entre las consideraciones sobre este TFFF sería que reciban el 20% de los fondos desembolsados, además que vayan directamente estos fondos a a estas comunidades en lugar de ir al gobierno nacional. También la idea es que estas comunidades tengan una función permanente en la gobernanza y no solamente que se los invite en ciertos momentos de la discusión. También será importante que hayan fuertes restricciones a la inversión. Es decir, que no se puede invertir en cualquier cosa, sino que realmente se establezcan prioridades claras, estrictas y también que haya una supervisión de la deforestación y que haya sanciones de la misma. Además, que haya mecanismos de reclamación
Es decir, también que haya penalizaciones, sanciones cuando no se cumplan con los acuerdos establecidos. Como les mencionaba, el mecanismo de reclamación, esto todavía se está desarrollando, pero la idea es que cuando algo falle, ¿cómo el TFF va a considerar estos actos y cómo va a solucionarlos? El TFFF no va a reemplazar a Red más, sino que va a complementarlo. Va a ser dinero adicional. Obviamente va a tomar un tiempo, hasta unos 5 años, para que este fondo se despliegue en su totalidad. Tenemos un documento informativo sobre este fondo, así que si les interesa lo pueden ver ahí. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la promesa de tenencia de bosques. Tal vez ya hayan escuchado que 25 representantes de gobiernos y fondos filantrópicos se reunirían para lograr una promesa de 1,7 mil millones de dólares. Este fue un momento clave, pero no se trata solamente de canalizar más dinero, sino también de aprender de las lecciones de otros socios, de cómo hacer un mejor uso de estos recursos. Ha sido un proceso que se ha ido dando en los últimos años. Gracias a esto, sí se ha estado dando un crecimiento del financiamiento para las comunidades. En el 2023, por ejemplo, ya se estaba dando un 10% de canalización directa a los pueblos indígenas y comunidades locales, y el informe 2024-2025 se publicará a finales de este mes. Y tal vez sea momento de hablar de la nueva promesa, el pledge. ¿Qué es la promesa que queremos? Entonces, la idea es que esta promesa, esta pledge, se lanzará en el COP 30. La idea es que se enfocará en el aumento de la financiación directa para PICL y ADES. El enfoque también estará en los derechos territoriales. La idea también es que sea una financiación bastante más detallada, es decir, que se sepa en dónde exactamente irá destinado el dinero para que haya una mayor rendición de cuentas por parte de instituciones y gobiernos. También en nuestros recursos hay algunas historias sobre esto, algunos testimonios, si les interesa saber. También tenemos el compromiso de tenencia de tierras intergubernamental. Sé que puede sonar bastante abrumador tanta información, pero básicamente este es un acuerdo que complementa lo que hace la promesa, el pledge. Esto quiere decir que se reconoce un número específico de hectáreas por tierra. Entonces, en esta promesa va a haber una cifra específica con la que se comprometerán
los gobiernos e instituciones. Esto hará que el proceso sea más transparente y que no tome décadas en cumplirse. Esto proviene de un proceso liderado por Brasil, Perú y Noruega, junto con otros miembros del FCLP. Y eso también se lanzará en el COP 30. Todo esto se vinculará con la promesa y los fondos. Y también se pueden adicionar más fondos a esta promesa, dependiendo de quienes más se unan a la misma. Esperamos luego poder hacer un documento ejecutivo que dé cuenta de este pledge, este compromiso de tenencia de tierras intergubernamental. Si les parece algo interesante, pues háganoslo saber, así podemos motivarnos aún más para hacerlo. Bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría abordar el fondo de Cali. Tal vez ya han escuchado de este fondo y tal vez estén preguntando ahora, ¿y qué pasó con ese fondo? Este es un fondo que se acordó el año anterior en la COP 16, que fue la Convención de Diversidad Biológica en Cali, Colombia. Y el objetivo de este fondo era que quienes se benefician de derivados del uso de la información sobre secuencias digitales compartieran los beneficios de esto con los países o las comunidades de donde se saca esta información. Esto se basa en la distribución de beneficios derivados del uso de esa información y es financiado con los beneficios o la facturación de las empresas. La idea es que la mitad de los recursos del fondo se destinen a satisfacer las prioridades de autoidentificación de país ICLs. De momento no hay fondos disponibles, pero la idea es que, si bien el concepto es bueno, vemos que no, que la industria por su parte no ha sido tan positiva como pueden imaginarse. Digamos que el lenguaje utilizado alrededor de este fondo es muy blando, no es muy concreto. Los mecanismos de este fondo aún no se han definido completamente. Es por eso que realmente está un poco en el aire. Es posible que algunas prácticas o normativas de imposición, es decir, de impuestos, se incluyan dentro de este fondo. También está el GEF, el Global Environment Facility o Fondo Ambiental Global. Este es un fondo de financiamiento que vino como propuesta del CBD y también del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue organizado por el Banco Mundial. Este fondo incluyó el compromiso, la participación de pueblos indígenas. Fue creado hace 30 años
y consistía en un fondo de pequeñas donaciones de hasta 75.000 libras esterlinas. Ha, ha sido una iniciativa de conservación inclusiva desde el 2022 y ha aportado 14,5 millones de dólares a las acciones de conservación autodeterminadas de los PICL. Esto incluye el IUCN y Conservación Internacional. La idea es que estos 14,5 millones de dólares se vayan destinando a acciones de autodeterminación, como les decía. Su intención es financiar pequeños proyectos, sobre todo se toma a los pueblos indígenas y comunidades locales como beneficiarios de estos financiamientos, más allá de que sean realmente miembros activos de la toma de decisiones de cómo se establece esto. Cuando hablamos de estos miles de millones de dólares, la gran mayoría se canalizan por medio del GCF, el Fondo Verde Climático. Y esta institución trabaja con mm, entidades más pequeñas, que son quienes pueden proponer proyectos alrededor de este objetivo. Este Fondo Climático Verde tiene una política de pueblos indígenas, la cual describe cuáles serían las entidades que recibirían este fondo. Sin embargo, estos lineamientos que se han establecido realmente no son lo suficientemente concretos de cómo realmente se pone en práctica el financiamiento. Aquí vemos algunos grupos de consultoría en la parte derecha de este fondo. Estos grupos se han dedicado últimamente a determinar cuáles son las barreras que realmente están evitando que los pueblos indígenas puedan tener acceso a esto, al fondo. El GCF tiene un programa de preparación que ayuda a preparar justamente los pedidos de financiamiento. Sin embargo, esto aún no está completamente bien conectado con los pueblos indígenas. Entonces, la idea es que haya mecanismos que ayuden a crear estos vínculos y que haya un compromiso, una participación constante, mutua. Así que me gustaría invitarles y de hecho voy a compartirles en el chat un link para que vean un poco más la página web del TTVA, del GCF. Muy bien, pues estas son las vías de financiación que yo quería destacar y me parecería muy interesante saber si esta información ha sido útil, si es suficiente información, si quieren más información, qué más querrían saber y que por favor me lo indiquen con sus comentarios en el chat, como ya lo hemos mencionado antes, como se ha sugerido. Y vamos a avanzar ahora con la sección final de el webinario de hoy y que es la de COP30, que va a acercarse ahora de cara a la primera semana de noviembre en Brasil.
agenda de la COP30 de este año tiene ya muchos de los elementos clave que tiene cualquier COP y está y uno tiene una tentación de olvidar que al final la COP es un proceso anual que tiene también una serie de reuniones interconectadas. Es decir, que muchos de los ítems que vemos aquí en esta agenda, pues se mantienen. A veces la conversación progresa, pero digamos que la agenda está bastante establecida. Hay unas áreas de prioridad que quizá a lo mejor también están marcadas por la presidencia de Brasil, ¿no? Centrada en la mitigación, en la adaptación, que incluye también indicadores y también financiación para la adaptación, que suele estar infrafinanciada en comparación con la mitigación. Luego también tenemos medios de implementación. Ahí estaríamos hablando de cuál es la financiación necesaria para que todo esto ocurra. Transición justa, que se centra en cuestiones relacionadas con la fuerza laboral, cómo podemos trabajar con recursos humanos que puedan ayudar en las transiciones energéticas, también pues cuestión financiera y minerales. Y también los resultados de la GST, la Global Stocktake, que ya tuvo lugar en Dubái hace 2 años. Y este es un resumen de dónde nos encontramos en nuestra ruta hacia ese objetivo de 1,5 grados. Y la conversación más crítica era la de alejarse de los combustibles fósiles, aumentando los esfuerzos en energía renovable, en eficiencia y también poniéndole un fin o un alto a la deforestación. Todo esto es importante y todo ello implica conversaciones en relación a lo financiero, porque al final es lo financiero lo que hace posible todo este trabajo. Por lo tanto, todas estas cuestiones que yo he mencionado al principio de la presentación, en la que veíamos que algunos países en vías de desarrollo estaban diciendo que están sufriendo, que su gente está sufriendo, que las economías no se pueden permitir pagar más y los países esto lo dicen los países desarrollados y los países en vías de desarrollo dicen, bueno, si no hay suficiente dinero, no vamos a poder tener la financiación para obtener los resultados deseados. Y también las cuestiones sobre justicia debido a las emisiones históricas de unos y otros. Por lo tanto, todas estas conversaciones están entremezcladas con otras cuestiones financieras y esto es lo que hace que el progreso sea algo difícil de obtener. Pero vamos a escuchar conversaciones específicas sobre asuntos específicos muy importantes este año en la COP. Por supuesto, va a haber algunas negociaciones, pero habrá algunos temas que van a destacar. Entre ellos, ya lo he mencionado, eh, sería cómo se van a movilizar esos 1,3 billones con B de dólares en financiación climática para 2025. Esto es una negociación que forma parte de la hoja de ruta de Bakú a Belén, que se decidió ya el año pasado, pero ahora era la presidencia brasileña la que ha eh, mm, decidido que se emitiera un informe y también que la TFFF sea parte de esta conversación también. Y el otro asunto del que vamos a oír hablar seguramente, pero que tampoco forma parte de manera formal de las negociaciones, es las contribuciones. Determinadas a nivel nacional, ¿no? Básicamente todos los compromisos que tienen los países para reducir sus emisiones, diciendo cuáles son sus presupuestos de carbono, cuáles son los objetivos de emisiones y cómo van a llegar a esos objetivos. Y obviamente, y de manera crucial, esto atañe sobre todo a los grandes contaminadores, a los grandes emisores, y estamos todavía esperando que se manifieste la Unión Europea, China y Australia. Creo que China y Australia van a hacer entrega de sus contribuciones nacionales de manera pronta. Pero
por supuesto, todos estos actores tienen que estar implicados y se necesita esa información para entender de manera general cómo de cerca estamos de estos objetivos de emisiones y si esos planes nacionales están alineados con ese objetivo del 1,5. Si no, va a ser muy difícil como un ejercicio y vamos a acabar en una imagen decepcionante, ¿no? Yo creo que sobre todo, como estaba diciendo, la componente financiera es la más importante porque sin el dinero no van a poder conseguirse estos objetivos. En relación a cómo se puede implicar uno y dónde van a ocurrir estas cuestiones que he mencionado, yo quiero en primer lugar enfatizar que la COP no es un monolito. Tenemos todas estas capas, como esta cebolla que les estoy eh, poniendo en esta diapositiva. Las negociaciones están en el corazón de la COP, pero en ningún caso son lo único que esté ocurriendo. Tenemos por encima también o alrededor una agenda de acciones, ¿no? Donde tenemos a varios actores que están intentando empujar, forzar estas acciones y medidas que se deben tomar. También está ocurriendo en el entorno de la COP. Luego tenemos todos los pabellones y los eventos paralelos en los que también las finanzas son un tema muy importante, particularmente los eventos paralelos, que es donde están trabajando las comunidades indígenas y locales, y luego también tenemos la zona verde, en la que hablamos también de experiencias. De nuevo, como va a haber una enorme representación indígena en esta COP, yo creo que la zona verde, la Green Zone, va a ser un espacio con mucha vida y se van a tener muchas conversaciones en ese entorno. Creo que también va a haber em, movilizaciones en la calle y quizá va a haber como entre 4 y 5 mil personas indígenas que van a llegar a esa zona de Brasil en noviembre. Va a haber áreas en las que la gente se reúna, no solamente en Belén, sino también en otros entornos donde van a poder visibilizar sus demandas. Y también hay otras conversaciones a nivel eh, público y también en los medios de comunicación que permiten que todo el mundo tome parte en ellas. Por lo tanto, hay muchas capas en relación a la COP y hay muchos entornos distintos en los que las conversaciones y la incidencia puede producirse. Por lo tanto, uno tiene que decidir en qué espacios va a poder ofrecer más impacto y no abandonar, porque uno no pueda estar en el corazón de las negociaciones porque hay muchísimos otros entornos donde se puede incidir. Bien, en cuanto a cómo influenciar o influir en la agenda, Débora ha estado ya hablando, ¿no? De esa campaña del compromiso, ¿no? El pledge en inglés, y con ese hashtag The Pledge We Want and Our Pledge. ¿No? También tenemos la campaña de incidencia indígena que está también orquestada por PEBI en Brasil y también por distintos grupos indígenas de todo el mundo, con el hashtag The Answer is Us. En español, la respuesta somos nosotros y también eh, a respuesta somos nos en portugués. Ahí también se puede encontrar muchísima más información sobre cómo se están organizando de cara a la COP. Y también en lo que se refiere a reuniones sobre el terreno, tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas y también la Semana del Clima en Nueva York, ambas en septiembre, donde se van a producir anuncios importantes por parte de las voces indígenas y también por parte de los gobiernos. Y también hay una reunión en la que vamos a ver cómo confluyen distintos actores del, en- del 10 al 21 de noviembre y también del 12 al 16 de noviembre, que va a ser la cumbre de los pueblos en la Universidad Federal de Pará. Y ahí también en este enlace pueden encontrar la agenda y los temas que se van a discutir en la misma. Y bueno, solamente quería mostrarles también una imagen de
la imagen corporativa de la campaña de The Answer is Us y veo que ha habido muchísima conversación en el chat. No he podido hacer seguimiento de todo ello y ya me disculpo porque estaba presentando el contenido a la vez, pero si quieren hacer alguna pregunta, pues este sería el momento. Voy a acudir también a Débora y veo aquí una pregunta. ¿Cuál es el rol de la eh, cuestión cultural? Esta es una pregunta interesantísima. No sé si Débora quiere contestar primero. Sí, gracias, Filipa. Yo creo que todo está interconectado y creo que estamos realmente entendiéndolo todo mejor. Yo creo que se están creando puentes entre conocimientos tradicionales, sabiduría tradicional con la ciencia y también sobre cómo se debe canalizar las finanzas en ese sentido. Pero también tenemos que reconocer que hay cuestiones que no se pueden monetizar. Hay que respetar también esta cuestión cultural y no olvidar lo que es importante al final del día para las comunidades y qué tiene valor para ellas. Y también hay una cuestión que nos puede ayudar, ¿no? Que serían las salvaguardas. Es decir, cuando hablamos de conocimiento, sabiduría, también tiene que haber una responsabilidad de los que estamos actuando desde fuera para poder salvaguardar ese conocimiento para todo el mundo, para la comunidad. Creo que es una cuestión de responsabilidad de ambas partes, tanto los que producen ese conocimiento como aquellos que lo reciben. Y creo que se deben implementar esas salvaguardas para proteger ese conocimiento tradicional y no pensar únicamente en la perspectiva de la monetización o de los beneficios, sino también entender que los beneficios deben ser para la comunidad en última instancia. Gracias, Débora. Me parece que debe ser parte inherente a cualquier proceso. Nosotros estamos, por ejemplo, pidiéndoles a las personas de esas comunidades tradicionales que contesten a preguntas y llevando esa información a para el uso de otras personas que no forman parte de ese contexto. A la vez, compartir ese conocimiento tradicional es tan importante, pero, como tú has dicho, Débora, está todo interconectado. La relación con el idioma, la relación con los modos en los que se debe hacer de una manera cuidadosa el contacto con las comunidades. Yo recuerdo un proyecto que hicimos hace un par de años y que detectó términos que ya no existen en inglés y que sí que expresan una relación favorable con la naturaleza. Y a veces olvidamos que todo el proceso, por ejemplo, en la COP, se produce en inglés y no nos damos cuenta de cuánto estamos perdiendo por esa elección lingüística cuando elegimos el inglés como la lengua para vehicular toda esa conversación y todo lo que se pierde al hacer esa elección. Nos parece difícil. Al final, estamos ahora mismo en el decenio internacional de las lenguas indígenas y aún así resulta difícil asegurarse de que ese conocimiento se conserva en nuestra manera de actuar. Bien, hay otra persona que está hablando de que está buscando apoyo financiero para una cuestión territorial en India. Y también hay una pregunta sobre la TFFF. Daniel está hablando de una pregunta sobre la TFFF, los riesgos asociados a inversiones grandes, ¿no? Traer capital y hacer inversiones grandes en entidades, en economías emergentes, en un contexto de economías emergentes. Yo no tengo la pericia para poder determinar cómo de seguro o cómo de fiables son estas inversiones o estos entornos. Sé que seguimos algunos modelos, que hay
mecanismos de monitorización, pero también sé que las personas que tienen este nivel de capital no lo regalan fácilmente. Yo creo que va a haber salvaguardas desde el punto de vista del inversor o de los inversores, pero reconozco que existe un riesgo que es real y creo que también la comunidad tiene que ser consciente, pero creo que cuando hablamos de este tipo de inversiones no van a ser al nivel que se prevea, especialmente cuando hablamos de una compensación, ¿no? Yo creo que hay una estructura dentro del TFFF que ya requiere que los pagos sean reducidos para asegurarse de que, y ya he sumado al hecho de que muchas veces los financiadores no dan tanto dinero como prometen. Estamos al final en un mercado que escapa al control de las personas. Por lo tanto, creo que existe cierto riesgo que hay que gestionar. En cuanto a lo que yo entiendo, eh, 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 creo que estos vehículos de financiación mm, no permiten cualquier tipo de inversión cuando hablamos de la deforestación, ¿no? Pero lo que se hace es echar un vistazo a la cadena de suministro y asegurarse de que la deforestación no está ocurriendo en ninguno de los pasos. Es un asunto bastante complejo, pero creo que estas contramedidas se deben formular de manera que las comunidades indígenas forman parte de los mismos y exigen un nivel de estándares que encajen con sus principios. Débora, no sé si querías añadir algo. Sí, yo creo que ya se ha estado trabajando o se debería haber estado trabajando con esas comunidades que a lo mejor no tienen una buena relación con sus gobiernos y se está pensando desde una entidad más global que puede funcionar como intermediaria en esta financiación para estas comunidades. Esta es una alternativa y creo que también se está intentando averiguar cómo se puede gestionar o cambiar esta cuestión. Yo creo, Filipa, que va a ser muy interesante tener esa conversación de manera específica en el entorno de la TFFF, porque creo que hay mucho que desmenuzar. Es un mecanismo muy complejo que se ha desarrollado en una fase en la que todavía había explotación del carbono. Yo creo que vamos a tener que renovar esa conversación con las comunidades y sobre todo centrarnos en aquellas que no tienen la mejor relación con sus gobiernos. Y creo también de manera importante que eh, quizá acrecentarse en esas unidades que no forman parte de ese esquema. Si hay algunas otras personas que quieren hablar en la quieren formar parte de la conversación. Tenemos también tareas como el desarrollo de las guías. Pueden levantar la mano, por favor, y em, se les hará partícipes. Veo que hay una pregunta de Alberto de Perú sobre la participación en el COP. Sí, es verdad que no ha habido suficiente participación en las COPs anteriores. Creo que para el caso de la COP en Brasil hay mayores esfuerzos para que haya mayor participación. Sé que se está liderando el círculo de pueblos que tiene como objetivo que se pueda otorgar más acreditaciones a miembros de pueblos indígenas y comunidades locales, que haya también mayores reuniones internas de estas comunidades. También entiendo que para esta ocasión se quiere otorgar 500 acreditaciones a miembros de pueblos indígenas para que puedan acceder a la zona azul. Sé que si no están registrados, pueden acudir a sus propios gobiernos nacionales para lograr mayor participación. Obviamente no es un proceso tan fácil de hacer para todos. Sé que las acreditaciones están resultando insuficientes. También me gustaría mencionar que Brasil ha estado
formando por medio del programa Contar Ukutu a negociadores indígenas y negociadoras indígenas jóvenes para que aprendan cómo funciona los procesos dentro del Fondo para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Creo que esto puede darnos un gran legado a largo plazo porque son jóvenes que pueden irse involucrando cada vez más en el ámbito político. Sí, gracias, Filipa. Aquí veo que hay preguntas sobre los temas de acceso directo al financiamiento. Nosotros participamos de manera activa en la defensa de todos los temas de la agenda que requieren financiamiento. La pregunta es cuánto va a ir directamente a los pueblos indígenas, comunidades y afrodescendientes. Sí, y nuestro objetivo sería tener una influencia profunda en esas decisiones. Para esto, será importante que haya un mensaje claro de cuál será ese acceso directo. Como ustedes mencionaban, estos grandes fondos que tienen como objetivo financiamiento son esos fondos hacia los que debemos acceder más directamente. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo el GCF. Yo creo que es un trabajo que recién está iniciándose. Creo que ahí es donde debemos estar presentes para que se vaya dando, se nos incluya en la configuración de este proceso. Estos fondos necesitan la acreditación y también la infraestructura necesaria. Y nosotros todavía no estamos acreditados. Entonces parece que estamos en un proceso inicial del proceso. Este es el primer paso de muchas otras acciones que habrá que tomar. Y con respecto a la pregunta de qué temas se pueden tener influencia, yo creo que en todos, pero es como les digo, es una pequeña pieza de un gran rompecabezas. Es por eso que es tan importante que haya una defensa continua. Desde los inicios del Convenio de Río en 1992, ven el tanto tiempo que requiere, son 30 años, y parece que recién estamos avanzando un poco. Lamentablemente no vamos a poder responder a todas sus preguntas en este momento, pero sí vamos a tomar nota de las mismas para poder responderlas más adelante. Me gustaría que miren, como recuerden en la diapositiva penúltima de nuestra presentación, hay un paisaje en donde les invitamos a que nos den sus comentarios y en el título de esa diapositiva hay un link a un formulario para recibir sus comentarios. Nosotros trabajamos constantemente para poder compartirles estos webinarios que nos lleven a tener acciones más concretas en nuestro trabajo, por ejemplo, sobre el TFFF. Es por eso que nos interesa compartir con ustedes directamente estas diapositivas en sus idiomas para que tengan acceso a las mismas. También la idea es compartirles documentos cortos. Les estamos compartiendo en el chat el link tanto al formulario de retroalimentación. También estamos compartiéndoles nuestros datos de contacto y el Google Drive, la carpeta compartida en Google
la que pueden acceder para tener toda esta información disponible. Me gustaría finalizar agradeciéndole a Débora y a todos ustedes por su participación. Realmente el escucharlos también a ustedes es muy importante para nosotros y esperamos poder seguir reuniéndonos con ustedes, seguir construyendo este proceso para que los financiadores realmente pongan el dinero directamente en las manos de quienes más lo requieren. Y que podamos hacerlo todo este proceso con mayor claridad. Gracias, Filipa. Gracias a todos. Gracias, Pali. Gracias a todos por su atención. Paula, también gracias por estar pendiente y también gracias a las y los intérpretes por su trabajo y por hacer, gracias a ese trabajo, accesible este webinario a tantas personas. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.